¿Cómo están, muchachos? Para mí es un honor participar de este evento. Agradezco al grupo LATAM AOTS de Ecuador por la invitación. Y bueno, hoy les traigo un tema muy interesante al que hemos titulado Modelos de gestión en las empresas japonesas. Y creo que la imagen que ustedes pueden ver en la lámina representa bien lo que ustedes van a conseguir si pueden implementar de manera correcta uno de estos sistemas de gestión. Van a estar en el lugar ideal. Sus empresas van a poder desarrollarse y ser muy competitiva cuando lo logren. ¿Ok? Bien. Miren, una de las cosas que aprendí en los primeros viajes que estuve en Japón fue esta clasificación que ellos hacen de sus empresas y que les sirve para poder elegir cuáles son los sistemas de gestión que van a utilizar en cada caso. Es muy fácil en realidad dividir las empresas según esta escala. De un lado estarían, del lado izquierdo, las empresas que tienen baja dependencia tecnológica, es decir, empresas muy sencillas que pueden tener algunos equipos, pero básicamente son máquinas, herramientas, ¿verdad? Y por ende, al tener bajo nivel de tecnología, tienen una alta dependencia de la mano de obra. Del otro lado estarían las empresas que tienen alta dependencia tecnológica y por ende una baja dependencia de la mano de obra, ¿no? Ambos temas, tecnología y mano de obra, son inversamente proporcionales. Pero de hecho también hay empresas que tienen tanta dependencia tecnológica como dependencia de mano de obra, que es el caso, por ejemplo, en Japón de Toyota. Entonces, en cualquier país latino, europeo, asiático, siempre se pueden clasificar a las empresas de la manera como lo estoy mostrando. Y eso permitiría elegir entre tres sistemas de gestión que han sido creados por los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos son el TQM para las que tienen alta dependencia de mano de obra, el TPM para las que tienen alta dependencia tecnológica y para las que están en el centro está el TPS. Bien, les comentaba que en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho hubo una necesidad de sacar adelante al país después de la situación calamitosa en la que se había quedado. Fueron muy ingeniosos los japoneses en crear estos sistemas, por cierto, que fueron muy exitosos, y de hecho los americanos no se enteraron del éxito de estos sistemas sino hasta la década de los 80, que fue precisamente la década donde Japón invadió el mercado americano, con productos de calidad, con productos de alta tecnología, con productos baratos, con productos eficientes. En esos años, desde la década del 50 hasta los 80, los japoneses eran vistos como ahora nosotros vemos a los chinos. Es decir, se consideraba que sus productos eran baratos, eran juguetes, eran copias, que tenían mala calidad. Probablemente en una parte de ese periodo los productos eran como se decía, pero no porque fueran malos en realidad, sino porque estaban en el proceso de transformación. Lo cierto es que en la década de los 80 los productos japoneses ya eran de clase mundial y esto evidentemente preocupó mucho a los americanos porque comenzó a desestabilizar la industria americana y hubieron muchas empresas que cerraron por la presencia de productos japoneses. De hecho, se dice que en esos años los americanos estaban tan preocupados con la invasión japonesa que convocaron a sus mejores pensadores para
crear algún tipo de respuesta para hacerle frente a este problema. Así fue como Michel Hammer y James Champy crearon esta metodología llamada reingeniería que les hizo frente al embate japonés. Ya en otro momento hablaremos de en qué consiste la reingeniería. Bien, estos sistemas no son sistemas cerrados. Entiéndase como un conjunto de herramientas especialmente creado para el tipo de empresa a la cual está dirigido. Lo que significa de que si yo necesito algunas herramientas del TPM estando sobre el liderazgo del TQM, pues las puedo usar, todas las que me sirvan. Si yo necesito usar algunas herramientas del TPS, también lo puedo hacer. Lo propio ocurre cuando estamos en empresas que tienen tanta dependencia tecnológica como mano de obra. Pueden usar también algunas herramientas del TQM y el TPM, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con el TPM. Entonces, cada empresa hace un combo ajustado a su necesidad y de esa manera puede resolver todos sus problemas. La otra cosa que es muy interesante es que los tres sistemas siempre empiezan con los mismos pasos. Primero, aplicando las 5 S, que es una herramienta de cambio cultural para todo el personal, y luego se aplica también el Kaizen. No hay posibilidad de instalar estos sistemas si no es a través de la implementación inicial de las 5 S y el Kaizen. Una vez que ya toda la cultura de la empresa está consolidada a través de estos dos sistemas, las 5 S y el Kaizen, recién las organizaciones están listas para seguir levantando poco a poco lo que se convertirá en su sistema de gestión. Bueno, continuando con la historia, después que los americanos reaccionaron ante esta arremetida japonesa, fueron a Japón para ver en qué había consistido este milagro japonés y evidentemente se encontraron con estos tres sistemas. Los dos extremos, el TQM y el TPM, fueron copiados tal cual, inclusive con el nombre. El tercero también fue copiado, pero evidentemente no lo podían copiar con ese nombre. ¿Se imaginan lo que hubiera significado decir que una empresa americana produjera bajo el sistema TPS? Ya ustedes saben que TPS significa Toyota Production System o el sistema de producción de Toyota. No había forma, ¿verdad? Entonces los americanos cambiaron este nombre por el de Just in Time. Bueno, porque lo primero que les llamó la atención de las empresas japonesas fue el que tuvieran muy pocos stocks e inclusive por eso fue que le colocaron este nombre de Just in Time, por los pocos stocks que se veían tanto en los procesos intermedios como en los almacenes de producto terminado. Sin embargo, ahora sabemos que esto ocurre porque cuando las empresas eliminan sus desperdicios no hay necesidad de tener tanto stock. Entonces, el tener bajos stocks no es en sí mismo un objetivo del TPS, más bien es una consecuencia de haber aplicado todas las herramientas del TPS y de esa manera haber eliminado los desperdicios. Insisto, cuando ya se eliminan todos los desperdicios no hace falta tener tanto stock. Y eso evidentemente genera una serie de beneficios al negocio. De hecho, este primer nombre que los americanos le dieron al TPS todavía lo usan en Japón, pero está restringido a uno de los pilares del TPS. Ya no es más el nombre que reemplaza al TPS en Norteamérica. Luego surgió otro término que es el que ustedes deben ya conocer mejor, que es el de Lean Manufacturing, que en este caso podría ser un nombre más adecuado, ¿verdad? Porque en realidad el Lean
se centra también en la eliminación de desperdicios. Aunque hay que hacer la aclaración, el Lean copia muchas herramientas del TPS, pero en la mayoría de los casos tiene problemas para conseguir el mismo resultado que se obtiene en las empresas japonesas aplicando el TPS. O sea, hay un espíritu, hay una cultura que no se ha podido todavía copiar del todo bien. Y ese también es uno de los objetivos que tenemos en AOTS para que las implementaciones se hagan de manera correcta y no se deje fuera ese espíritu y esa cultura que complementan bien a las herramientas. De lo contrario, simplemente vamos a copiar herramientas, vamos a conseguir resultados bastante modestos y no los resultados espectaculares que debería generarse después de aplicar este sistema de gestión. Bien, entonces, habíamos dicho que una de las herramientas básicas para aplicar cualquiera de estos 3 sistemas de gestión japoneses son las 5 S y el Kaizen. Vamos a hablar rápidamente de las 5 S, pero evidentemente no voy a dar definiciones ni mucho menos o metodologías de cómo implementarla, porque primero que el tiempo no lo permite y segundo que estoy seguro que ustedes ya las conocen bastante bien. Simplemente voy a hacer algunos ejemplos muy sencillos para que se capte rápidamente el espíritu de cada S. Empecemos con la simbología que va a representar en este caso a las 5 S. Y aquí en la oficina hemos diseñado este logo adrede, ¿no? Empezando no por la palabra seiri, que es selección, con la que normalmente se conoce a las 5 S como la primera S, sino que estamos empezando con Chitsuke, que es disciplina. Y esto es algo que también aprendimos en Japón, que sin la disciplina en realidad no se pueden aplicar ninguna de las S. Entonces deberíamos entender que la primera S en ser aplicada tendría que ser Chitsuke. Una vez que ya manejamos la disciplina, podemos comenzar aplicando selección, orden, limpieza y estandarización, ¿no? La estandarización es la base de la mejora continua. Bueno, estas son las 5 S. Como ya les había adelantado, vamos a ver qué beneficios se consigue primero con las 5 S, y de hecho se consiguen muchos beneficios. Algunos de ellos están orientados al tema de la seguridad. Y aquí hay algo curioso que quiero comentarles. De manera internacional se hizo un estudio estadístico encontrándose que las empresas ganadoras del premio TPM, cualquiera que fuera el lugar donde esta empresa operaba, pero si habían ganado ese premio TPM, eran empresas que tenían un alto puntaje en el manejo de la seguridad. Era bastante notorio con respecto a otras empresas que no habían ganado este premio y aún siendo empresas de clase mundial, no llegaban a tener los indicadores que tenían las empresas ganadoras del premio TPM. Cuando se acercaron a Japón, al Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, para ver qué podría estar detrás de ese éxito en el TPM para impactar de esa manera la seguridad, se dieron cuenta, porque de hecho los japoneses le dieron esa información, de que esto se conseguía por la práctica de las 5 S. Entonces, el secreto para mejorar la seguridad en sus empresas es hacer un buen programa de 5 S. El otro aspecto que impacta mucho el tema de las 5 S es en la eficiencia. En general, la eficiencia de los procesos, en la calidad y finalmente en la eliminación de errores. Como les comenté hace un momento, no vamos a hablar de las 5 S, simplemente vamos a decir rápidamente cuál es el objetivo de cada una. En el caso de la disciplina,
El objetivo de esta S es convertir la práctica de estas 5 S en un hábito. Y las herramientas que se usan en esta S son estas. Crear una organización que propicie la implementación de las 5 S, es decir, tener un comité. En realidad parece contradictorio el tema de la simplicidad de las 5 S con el hecho de crear toda una organización tipo un comité que ayude a la implementación, pero de hecho es necesario. No olviden de que no vamos a capacitar a la gente en 5 S. En la mayoría de los casos ya las conocen. Lo que vamos a hacer es generar un sistema que propicie el cambio cultural de nuestros colaboradores. La otra herramienta para la implementación correcta de esta S son las auditorías. También hay que establecer un canal de comunicación tipo periódico mural, redes sociales, revistas, lo que se quiera o todo o todas a la vez, que de alguna manera mantenga viva la llama motivacional de la implementación de las 5 S. Fijar metas, tanto para equipos como para áreas. Y finalmente, la escuelita de formación. Hay mucho conocimiento dentro de la organización que se puede compartir. Eso también fomenta la disciplina dentro de la empresa. Hay un tema que me gustaría comentarles, que es el proceso, cómo se forma un hábito en las personas, que tiene que ver mucho con el mismo proceso que se sigue cuando nosotros aprendemos algo. A eso le llaman la escalera del aprendizaje y lo vamos a ver ahora. Todos empezamos en algún momento en un nivel donde se dice que somos incompetentes, inconscientes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabe operar un apéndice? Me imagino que la mayoría somos ingenieros y por lo tanto es un tema que no conocemos. Bueno, se acaban de dar cuenta al momento que se los he dicho que son ustedes incompetentes, inconscientes en esa competencia. Pero sin embargo, a pesar de que lo saben que son incompetentes, inconscientes, hasta el momento vivían felices, ¿no? Y muy probablemente van a continuar siendo felices aún sabiéndolo. Pero no siempre ocurre esto. Por ejemplo, les voy a contar una historia. En mi caso, cuando yo era un adolescente, recuerdo que un amigo me dijo: oye, no tenemos tantas amigas, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a la parroquia del barrio y nos inscribimos al grupo juvenil que tiene la iglesia? Porque sé que ahí hay muchas chicas y vamos a poder tener muchas amigas. Perfecto, le dije, ¿no? Vámonos para allá. Y bueno, nos fuimos a este grupo, nos inscribimos, pero casi inmediatamente después que empezamos a frecuentar el grupo, nos dimos cuenta que solo tenían amigas aquellos que sabían tocar guitarra. Es decir, nos hizo falta solamente media hora para darnos cuenta que nosotros éramos incompetentes, inconscientes en ese tema, en el tema de tocar guitarra. Obviamente, en este ejemplo, eso sí ya no nos permitió seguir siendo felices. Nos quedó esa inquietud, por lo menos a mí, de aprender a tocar guitarra. Y bueno, no fue tan fácil. De hecho, tuve que empezar a preguntar, a pedirle ayuda a algunos amigos. Yo no tenía guitarra, mucho menos podía pagar una academia. Eso hizo que todo fuera más difícil. Y la verdad es que me tomó mucho tiempo aprender a tocar guitarra. Y se van a dar cuenta que en esta escalera del aprendizaje, que es la misma escalera que uno sigue cuando genera un hábito, cada vez que pasan al siguiente peldaño es mucho más difícil pasar al siguiente. O sea, cada peldaño es mucho más difícil. Para el primer peldaño nos hizo falta media hora. Para yo aprender a tocar guitarra y pasar incompetente, inconsciente, ahora ya estaba como incompetente, consciente, me tomó cerca de un año, por los problemas que les dije, aprender a tocar guitarra y mucho esfuerzo. Bien, entonces al final, después de
practicar mucho, ya sabía tocar la guitarra más o menos bien, solo que en este nivel de competencia consciente, por eso se llama así, tenemos que hacer la labor, pero con mucha atención, porque todavía no la dominamos, todavía no se ha convertido en un hábito. Nos consume mucha actividad cerebral, es agotador y hasta un tanto estresante. Y recuerdo mucho que cuando me ponía a tocar, mis amigos me decían, canta. Y la verdad es que yo le respondía, no seas malo, no puedo hacer las dos cosas a la vez. O toco o canto. Entonces, no estaba todavía en condiciones de ponerme a tocar y cantar. Pero fíjense que al cabo de un tiempo más, al final todo esto totalizó como 1 año y medio, yo ya estaba dominando el instrumento, es decir, podía tocar y podía cantar. Y cosa curiosa, no sé si a ustedes les ha pasado con cualquier otra competencia, cuando ya nosotros trasladamos ese nuevo conocimiento a un hábito, lo hacemos casi sin pensar. En este momento, yo cuando me pongo a tocar la guitarra, mis dedos saben dónde se van a posicionar, no necesito estar pendiente de eso, y mi atención puede estar en la letra de la canción o en cualquier otra cosa, ¿no? Inclusive puedo conversar con la persona mientras sigo tocando. Pues ese es el mismo proceso que tenemos que seguir, y por eso es que la implementación correcta de las 5 S requiere de una organización que fomente su implementación. Y tengan paciencia porque son procesos que toman tiempo. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder generar este nuevo hábito en la gente y desterrar los otros? Es vender nuevos pensamientos. Pensamientos positivos que tienen que ver con lo que se va a conseguir una vez que la gente se habitúa a esta práctica. Con esos pensamientos, que es todo lo que antecede a las acciones de las personas van a comenzar a actuar de otra manera. Y de tanto repetir esas acciones, van a terminar convirtiéndolas en hábitos. Y cuando la gente incorpora nuevos hábitos en su vida, también gana un nuevo estilo de vida. Y de hecho, todos van a ser mucho más exitosos. Aquí les comparto un pensamiento de Gandhi que tiene que ver con lo que estamos hablando. Él decía, cuida tus pensamientos. Recuerden, lo dije hace un momento, todo empieza con un pensamiento, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Y luego viene esta, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Si tú tienes buenos hábitos, imagínate cuál será tu destino. La primera S, que en el esquema que yo les estoy planteando sería la segunda. Selección. Separar y eliminar lo innecesario. Esto es algo que suena muy sencillo, pero que la verdad no es tan fácil de aplicar. Ahora les voy a explicar por qué. Y esta S complementa a la anterior porque en realidad permite la utilización adecuada de los espacios de trabajo, haciendo de que todo sea mucho más funcional y de esa manera se eliminen desperdicios. Bien, como les había adelantado, yo no voy a entrar en tanto detalle con esto de las 5 S, pero sí voy a dar algunos ejemplos que considero que son importantes. A veces, cuando me ha tocado hacer auditorías en algunas plantas, me encuentro con que la gente cree que ha seleccionado haciendo cosas como la que ven en la lámina que les estoy mostrando. Consiguen cajas donde colocan todos sus cachivaches, así se les llama a las cosas que uno guarda por cariño, ¿sí? No tanto por utilidad, sino más por cariño o por una mala costumbre. Y bueno, eso es lo que se ve generalmente en mantenimiento. Guardan todos sus cachivaches y lo único que hacen como parte de esa selección es un poco clasificarlos y meterlo en cajas donde luego colocan una etiqueta que dice componentes eléctricos, válvulas, motores eléctricos, ¿no? Tal y como lo están viendo en la lámina. Pero la verdad es que eso no es seleccionar. Tengan cuidado de, al momento de implementar la selección, no asegurarse de que las personas tengan un criterio uniforme.
porque de hecho, si las personas han guardado todo eso, es porque ellos piensan que lo que están guardando es necesario. Entonces, ¿qué les hace pensar que ahora que les han dicho deshazte de lo innecesario, se van a deshacer de lo que ustedes imaginan? No, van a seguir conservándolos, ¿no? Porque ellos tienen, insisto, la idea de que eso sirve. Entonces, cuando me encontré con una suerte de selección trucha, como dicen los argentinos, le pregunté a uno de ellos, oye, y tomé un dispositivo que estaba ahí en la caja, por ejemplo, este relé, ¿no? ¿Saben lo que es un relé? Un relevador, en fin, un dispositivo eléctrico para automatizar algo. Y bueno, les dije, este relé está bueno, y la verdad es que lo miraron como si recién se dieran cuenta de su existencia, ¿no? Y como se veía en buen estado, aparentemente me dijeron, sí, sí sirve, ¿no? Ok, asumamos que sirve. ¿Cuánto cree que cueste este relé? Y me dijeron aproximadamente $10. Bueno, $10, correcto. ¿Tú sabías que este relé estaba ahí? No. ¿Sabes por qué este relé fue sacado de una máquina y puesto acá? Tampoco. ¿Puedes poner las manos al fuego de que este relé está en buen estado? No. Ok. Entonces, ahora dime, cuando la máquina principal de tu planta se detiene, ¿tienes idea de lo que cuesta cada minuto o cada hora de paralización de esta planta? No lo sé exactamente, pero es una cantidad bastante apreciable, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, media hora de paralización de esta planta, ¿tú crees que cueste $10? No, evidentemente que no, debe costar varios miles de dólares, correcto. Si la máquina se llegase a malograr por un relé parecido a este, ¿tú recordarías que lo tienes aquí? No. Solamente vendrías a buscarlo si no hay un repuesto en el almacén, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que te tome conseguirlo si no sabías que lo tenías? De repente media hora, ¿no? Y con suerte lo encontrarías. Probablemente no lo encuentres. Entonces, fíjate lo que te tomó encontrar ese relé, media hora, contra esos $10 que supuestamente tú te estás ahorrando, ¿no? Contra los miles de dólares que ya te costó la paralización de la planta. ¿Valió la pena guardarlo? Y esto que no sabemos si al colocarlo vamos a generar un problema posterior y todavía mucho más difícil de resolver. ¿De acuerdo? Entonces, no vale la pena. La única forma de que ustedes recuperen algo, porque es posible recuperar algunas cosas que se han usado, es descartar que no estén fallando, y para eso hay que colocarle etiquetas y almacenarlas de otra manera para que sean de fácil acceso para todos, ¿verdad? Pero no definitivamente de esta forma. Entonces, esto es algo que tienen que trabajar mucho, y si no, su implementación no va a ser del todo buena. Recuerden, antes de seleccionar o hacer campañas de selección, deben unificar los criterios del personal que trabaja con ustedes. La manera correcta es de colocar todo lo que mantenimiento tiene con sus etiquetas, donde se diga si está por revisar, si ya está reparado, si está por entregar, en fin, ¿no? Y pueden usar etiquetas de colores, ¿no? Como las tarjetas EFU que se usan en el TPM. Muy bien, la tercera S que vamos a ver, que es la segunda en la metodología tradicional, es orden. ¿Qué es orden? El orden no tiene que ver con un tema cosmético, no debería ser entendida así. El orden tiene que ver con tres conceptos que son bastante sencillos de recordar. Lo primero, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Segundo, cuando sea necesario, las cosas o los lugares deben llevar etiquetas. ¿Para qué? Para que la persona que quiera devolver algo lo haga en el sitio correcto, ¿no? Y de esa forma todos los demás lo puedan conseguir de la misma manera. Y tercero, las cosas se deben disponer de manera que te permitan ahorrar algo, tiempo, desplazamiento, esfuerzo, etc. Esto ayuda
a las anteriores S a ir convirtiendo paso a paso nuestra área de trabajo en una área mucho más productiva y libre de accidentes. ¿Ok? El ejemplo que seleccioné para esta S es un ejemplo un poco más doméstico. A veces sus esposas, su mamá, lo que fuera en cada caso, les deben haber dicho: oh, esta cocina es muy pequeña, ¿no? ¿Por qué no me consigues una cocina más grande? Pero estoy casi seguro que en la mayoría de los casos el problema no es el tamaño de la cocina, el problema es el orden. Y si no me creen, hagan este ejercicio. Váyanse a su cocina, párense frente a la mesa donde se cocina y pregúntense: ¿qué sí o sí voy a utilizar para cocinar? Inmediatamente les tiene que venir esta idea: voy a necesitar un cuchillo, porque lo primero que se hace es preparar las verduras, el aderezo. Entonces digan ustedes: ¿dónde está el cuchillo? Si esta es la mesa, el cuchillo tiene que estar acá. Y abran la gaveta que tienen inmediatamente al lado del lugar donde están y fíjense si ahí hay cuchillos. Si no hay cuchillos, si tienen que dar un paso, definitivamente eso está mal. ¿Qué otra cosa van a usar cuando empiezan a cocinar? Una tabla de picar. Ah, esa tabla debe estar aquí. Si no está ahí y tienen que dar otro paso para conseguirla, de hecho, tampoco está bien. Y eso lo que genera es fastidio, estrés y la sensación de que nuestra cocina es más pequeña, ¿no? Aquí les doy algunos ejemplos de cómo hay cocinas que están muy bien dispuestas desde el punto de vista de las 5 S y tienen todo a mano, ¿no? Esa es la idea. Con este mismo concepto tenemos que trabajar las cosas que usamos en nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces de eso va a depender nuestra experiencia en la cocina y también va a depender mucho el que seamos o no víctimas de algún accidente. La cuarta S, tercera para el método tradicional, limpieza. Igual, este es uno de los conceptos que se aleja mucho entre cómo lo entendemos en Occidente y cómo lo entienden en Japón. La limpieza en Japón es considerado como una forma de expresar respeto al prójimo, ¿no? Y de mostrar tu cultura. Mientras que en nuestros países la limpieza es concebida como un castigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o quizás nosotros mismos hemos usado ese tema como un castigo? Ah, te portaste mal, bueno, ahora vas a limpiar. Si lo han hecho alguna vez, si lo están haciendo ahora, tengan mucho cuidado. De verdad que acostumbrar a la gente a pensar de que la limpieza es un castigo termina inclusive haciéndolos entender como que el personal que se dedica a la limpieza es un personal de segundo orden y por lo tanto es lo que se merece, ¿no? Y hay cuánta gente que tira cosas porque dice, bueno, siempre hay alguien que lo va a limpiar, ¿no? De verdad es que eso no ayuda a que se implemente bien esta S. Entonces, primero, expresemos respeto a nuestro prójimo a través de la limpieza. Y entendamos que la limpieza no se hace por un tema cosmético, sino que hay toda una connotación detrás de ello. Por ejemplo, entiendan que la limpieza es una inspección detallada. Cuando una mamá baña a su bebé, lo inspecciona. Es la mejor manera de conservar un activo. Elimina o reduce accidentes. Con la limpieza también se reduce causales de falla. No es más limpio el que más limpia, sino el que elimina las fuentes que generan suciedad. ¿Ok? Como ya lo dije, esta S debería ser una S fundamental para el cambio cultural de las personas. Y aquí viene la historia que separé para esta S. En una planta donde yo trabajé y que ya estábamos aplicando las 5 S, cometimos un error. El personal de limpieza contratado también entraba a la planta y hacía limpieza de los pisos de la planta sin ninguna restricción.
Y lo que nos pasó fue esto. Un buen día, un reductor como el que aparece en la imagen se fundió y caramba, tuvimos que poner un repuesto. Afortunadamente teníamos un repuesto, y cuando llevamos al taller este reductor nos dimos cuenta que sus partes internas estaban destrozadas, ¿no? Era el famoso reductor de Corona y Sinfín. ¿Y por qué se había destrozado? Porque en realidad no tenía una gota de lubricante. Nos llamó la atención de cómo podía haber estado ese reductor, que no tenía mucha antigüedad, sin aceite. Y la verdad es que inicialmente tuvo aceite, pero ¿qué es lo que pasó después de la investigación que hicimos? Tenía una pequeña fuga el reductor y gota a gota fue perdiendo el lubricante. Pero ¿qué pasa? Como el personal de limpieza no tenía ni idea de qué significaba eso, ellos cada vez que veían una pequeña mancha en el piso simplemente la limpiaban, porque estaban mucho tiempo ahí. Y ni los operadores ni la gente de mantenimiento se dio cuenta que en realidad ese reductor estaba perdiendo aceite. Y eso se mantuvo por un tiempo hasta que ocurrió lo que les comenté. Si los operadores hubieran hecho ellos mismos la limpieza, recuerden, la limpieza es una inspección, no hubiera pasado esto. A partir de ese momento se decidió de que la limpieza fuera realizada por el propio personal que operaba la máquina. Y el personal de limpieza no tenía nada que hacer en esos lugares, solamente ellos limpiaban las zonas de tránsito o las zonas de uso común. Muy bien. Y la última S, que es todavía, creo, en algunos casos la más difícil de entender, es la estandarización. Cuando yo pregunto a la gente qué cosa entiende por estandarizar, la mayoría no me sabe responder a esa pregunta. Me dice, no, es uniformizar, es tener normas. Y la verdad es lo que están haciendo es darme formas de estandarizar, más no entender el concepto de estandarizar. El objetivo de la estandarización es evitar que la gente cometa errores. ¿Evito que la gente cometa errores teniendo normas? Sí. ¿Evito que la gente cometa errores uniformizando? Algunas veces también. Entonces, hay diferentes formas de generar estándares, pero todas en general tienen el mismo propósito: evitar de que las personas cometan errores y de esa manera mantener el nivel alcanzado. Otra forma de entenderlo es que el estándar es la mejor práctica y como tal la debemos conocer y la debemos practicar, y de esa manera vamos a evitar cometer errores. ¿De acuerdo? Y esto es la base de la mejora continua. Muy bien. El ejemplo que yo les quiero mostrar en esta S es básicamente un registro fotográfico de fotos que tomé en Japón, que tienen que ver justamente con estos estándares, que en este caso son llamados controles visuales, y que evitan de que las personas cometamos errores. Cuando estuve en el aeropuerto de Narita, esta es una foto que yo tomé del aeropuerto de Narita, créanme que está todo tan bien rotulado y manejado con varios idiomas que es imposible que nosotros nos perdamos, ¿no? Fíjense ahí, yo quería ir a la Terminal 3 y ahí me decía que la Terminal 3 estaba siguiendo ese camino, que estaba bastante bien identificado y estaba a 630 metros, ¿verdad? O sea, no había más que seguirlo. El camino de ida era de color celeste y el de regreso era de color rojo. Frente a mí y en el camino de regreso venía una pareja extranjera, porque se notaba que no eran japoneses. Y el papá, que venía distraído, se salió de la ruta. Y su hijo menor, que no tendría más de 6 años, inmediatamente jaló al papá y le dijo que se canalizara a través del camino. El papá miró, sonrió y lo hizo, ¿no? Porque de verdad, cuando el camino está bien señalizado, está
con bastante contraste, está bien pintado, la gente tiende a respetarlo, ¿verdad? De eso se trata. Aquí hay otros ejemplos, otras fotos, la forma como se van disponiendo de herramientas en la planta, la forma como se disponen de los repuestos o materiales en un almacén. Estas son fotos que yo mismo tomé, es una planta japonesa muy pequeña, pero sin embargo todo bien puesto. Ustedes no entienden lo que dice esto, pero acá dice que las cajas con los materiales se pueden almacenar ahí, pero a una altura máxima de 7 cajas, en fin. Más fotos. Nótese que todo está rotulado y, como digo, el área puede ser muy pequeña, pero finalmente el tener estos estándares permite que se utilice mejor. Ahora les voy a poner un video que hice en Japón que va a servir como un ejemplo de estandarización. Ahí les va. Bueno, ya vimos lo importante que son las 5 S en el inicio de la implementación de cualquiera de estos sistemas japoneses. Ahora vamos a hablar del Kaizen, que es el que le sigue después de la implementación de las 5 S. Ambos son muy importantes porque, lo dijimos al principio, complementan esa formación cultural necesaria para la implementación de los sistemas japoneses. Bien, entonces veamos cuáles son estos principales conceptos del Kaizen. Primero tenemos el Kaizen y la gerencia. Para las empresas japonesas que practican el Kaizen, solamente hay 2 actividades importantes que debe realizar cualquier empleado dentro de su organización. Una es actividades de mantenimiento y la otra son actividades de mejoramiento. ¿A qué se refieren con actividades de mantenimiento? Es decir, todos los empleados tienen que mantener el sistema de acuerdo a cómo está establecido, con trabajos estandarizados, respetando estos estándares, porque eso es la única manera de garantizar la continuidad y al mismo tiempo la calidad de la producción. Obviamente que las proporciones van cambiando según el nivel donde ustedes se encuentren dentro de la organización. Por ejemplo, la alta gerencia tiene más actividades de mejoramiento que de mantenimiento. Las jefaturas realizan un poco más de mantenimiento y así sucesivamente, hasta que los trabajadores evidentemente estarán más vinculados a actividades de mantenimiento, pero eso no quita que de todas maneras ellos van a contribuir haciendo proyectos de mejora. Recuerden, el Kaizen se aplica en toda la organización, a todos los niveles, en todo momento y en todo lugar. ¿Ok? Ahora, dentro de las actividades de mejoramiento hay una distinción que podemos ahorita mencionar. Una parte está referido al Kaizen como mejora continua y otra parte, en menor proporción, a la innovación, entendiéndose que la innovación involucra un mejoramiento significativo como resultado de una gran inversión de recursos, tanto en tecnología como en equipos. Y el Kaizen significa pequeñas mejoras como resultado de esfuerzos continuos. En Occidente, o sea, donde vivimos nosotros, la gente o los empresarios están más enfocados a la innovación o confían más en la innovación porque creen que eso es lo único que puede mejorar a la organización.
no tienen práctica ni confían tanto en el Kaizen como lo hacen los japoneses. Pero está demostrado que sin necesidad de hacer grandes cambios y grandes inversiones, es mejor hacer pequeños cambios de manera continua y donde todos participen para conseguir resultados mucho más rápidos y mucho más significativos que lo que podríamos conseguir con la innovación. Evidentemente, si la situación lo amerita, la innovación puede ser que sea la herramienta más eficaz. El siguiente punto es procesos versus resultados. ¿Qué significa eso? Nuevamente, haciendo la comparación con Occidente. Nosotros los occidentales estamos más enfocados a resultados. Por eso es que cuando vemos empleos en el diario siempre buscan a gerentes o a jefaturas, profesionales en general, que estén enfocados a resultados. Los empresarios occidentales son mucho más impacientes, quieren ver inmediatamente los resultados, pero eso puede ser un arma de doble filo. ¿Cuántas veces hemos visto funcionarios que, presionados por la situación, a veces eligen tomar el camino equivocado? Bien, entonces, en Japón, y sobre la base del Kaizen, aquí lo que se fomenta es un pensamiento enfocado al proceso, ya que son los procesos los únicos que pueden mejorarse y sustentar el resultado. Cuando no se consigue llegar al resultado esperado, generalmente es falla del proceso. Entonces, la lógica es esta: procesos buenos tienen mayor probabilidad de producir productos buenos y procesos malos de seguro van a producir productos que también lo sean. ¿Ok? La gerencia debe identificar y corregir los errores debidos al proceso. El Kaizen se centra en las personas que trabajan en la organización pueden hacer, a diferencia del pensamiento occidental que solamente se enfoca en los resultados. El siguiente principio es seguir los ciclos PDCA y SDCA. Veamos. El SDCA estandariza y estabiliza los procesos actuales, mientras que el PDCA los mejora. El SDCA se refiere a mantener la situación actual, mientras que el PDCA lo mejora. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que ustedes están en un nivel adecuado y de pronto nos encontramos que ocurre un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar el ciclo SDCA. Ya saben que S es de planear el estándar, D es de ejecutarlo, C de controlarlo mientras lo ejecuto y A es modificarlo si muestra no ser eficaz. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué sucedió este problema? ¿Será que no teníamos un estándar? Si no tenemos un estándar, de hecho hay que buscar crear uno. Y aquí el paso a seguir sería hacer un análisis de causa raíz, porque evidentemente si no sabemos cuál es la causa raíz, no vamos a poder aplicar un buen estándar. Conociendo la causa raíz, ya planteamos el estándar que nos resuelva el problema. La otra posibilidad es que existiendo un estándar, simplemente no fuimos lo suficientemente disciplinados como para llevarlo a cabo. Aquí la solución es más sencilla, simplemente lo tenemos que aplicar bien. Y finalmente, la tercera posibilidad es que el estándar existiendo y aplicándolo simplemente mostró no ser eficaz. Entonces tendríamos que volver a aplicar el actuar, porque el estándar se planeó, se ejecutó, se controló, pero falló. Entonces tenemos que utilizar la última etapa del SDCA para corregirlo de manera que cada vez se haga más robusto. Y eso lo representamos aquí con esta onda amortiguada, ¿no? Una vez que el estándar ya se hace más robusto, esta situación se va a mantener, que es lo que nosotros buscamos, ¿ok? Solo después de haber establecido un estándar que evite el error, se estabiliza el proceso.
¿ok? Y después ya estamos listos para poderlo mejorar. ¿Cómo lo mejoramos? Pues aplicando el PDCA: planear, ejecutar, controlar, actuar. Una vez que hemos pasado al siguiente nivel, tenemos que inmediatamente después volverlo a estandarizar. Ya saben ustedes que se estandariza aplicando el SDCA y todas las etapas que describimos hace un momento se vuelven a repetir. Una vez que conseguimos de que el nuevo estándar sea robusto y se mantenga, volvemos a aplicar el PDCA para subir al siguiente nivel, donde nuevamente aplicaremos el PDCA. Y estos loops se realizan continuamente de manera que todo el desarrollo que conseguimos finalmente lo terminamos apuntalando con un buen estándar. ¿Muy bien? Eso es, muchachos. Bien, el otro concepto que nos falta todavía revisar es el de primero la calidad. Hacer un producto o un servicio bueno o hacerlo malo cuesta lo mismo, solo que cuando lo hacemos malo perdemos todo lo que hemos gastado en él, porque no lo podemos vender. Sin embargo, si lo hacemos bien, simplemente lo único que queda es cobrar, ¿verdad? Muy bien. De las metas primarias que tiene cualquier empresa, que son calidad, costo y entrega, la calidad siempre debe tener la prioridad más alta. No importa qué tan atractivos sean sus precios o sus tiempos de entrega, si la calidad no es buena, entonces no hay posibilidad de sostener un negocio. Prácticamente el credo debe ser primero la calidad, y para eso se requiere un compromiso de la alta dirección. Finalmente podemos concluir que no hay forma de negociar la calidad. La calidad siempre es lo primero. Y por último, hablar con datos. Hay una teoría que Edward Deming nos dejó que se llama la teoría del conocimiento, donde nos dice de que los datos bien trabajados y bien procesados se pueden convertir en sabiduría, que es después todo lo que todos buscamos. Ese proceso de transformación de datos a sabiduría sigue ciertos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Con los datos nosotros tenemos que convertir estos datos en información. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando indicadores de gestión que sean correctos. Los datos no transmiten mucha información. Es muy poca información la que transmiten los datos. Tenemos que convertirlos en información y para eso tenemos que manejar buenos indicadores, que es una suerte de relación que hacemos con los datos para conseguir una mayor calidad de información de este proceso. Cuando esta información es revisada, analizada permanentemente por los actores que trabajan en la organización, la podemos convertir en conocimiento. Y ese conocimiento acumulado lo que genera es sabiduría. Entonces, no se olviden, lo mejor que ustedes podrían hacer para sacar adelante su organización es hablar con datos. Pero, ya les dije, esos datos tienen que seguir el proceso hasta poderlos convertir en sabiduría. Y bien, veamos ahora cuál es el último de los principales conceptos del Kaizen. El proceso siguiente es el cliente. Pues bien, todos sabemos que el cliente tiene la razón. Ese es un tema que ya lo tenemos grabado dentro de nuestro chip. Sin embargo, es algo que se practica mal, porque en la mayoría de los casos se entiende que ese cliente es el cliente externo. Y nos olvidamos que dentro de nuestra propia organización también hay clientes. De hecho, todos los procesos internos tienen una triple función. Es decir, en algún momento somos proveedores de alguien, en otro momento somos clientes de alguien y en un tercer momento somos agentes de transformación. ¿De qué nos encargamos? De transformar las entradas en salida agregando valor, porque evidentemente las salidas
son diferentes a las entradas. Las salidas tienen valor agregado. ¿Ok? Entonces, si lo entendemos bien, tenemos que darnos cuenta que en el interior de nuestra organización hay muchos clientes y todos esos clientes valen igual como el cliente externo. Recuerden, el cliente siempre tiene la razón. No es posible que en una organización donde no se respete al cliente interno termine generando un producto de calidad hacia el cliente externo. No es posible. La única posibilidad de tener un buen producto y una buena calidad hacia el exterior es que se respete esa cadena cliente-proveedor dentro de la organización. Yo siempre cuento esta historia porque la viví, y es que en nuestras organizaciones con los años cada departamento se ha convertido en una suerte de feudo. Cada quien cree que al estar mejor en sus indicadores per se eso va a ser bueno para la empresa, y se equivocan. La historia que yo les quería contar tiene que ver cuando yo era jefe de mantenimiento. Recuerdo que se malogró un rodamiento de una máquina que no teníamos de stock. Entonces inmediatamente me fui al departamento de compras y antes de continuar con la historia, quiero reflexionar acerca de qué cosa era para mí el departamento de compras. De hecho, se entiende que eran mis proveedores, ¿ok? Y si ellos eran mis proveedores, para ellos yo era su cliente. Y recuerden, el cliente siempre tiene la razón. Entonces llegué al departamento de compras y le dije al comprador, mira, necesito urgente este rodamiento. Y el comprador me mira, se ríe, cosa que me extrañó muchísimo, y yo le dije, ¿de qué te ríes? Y me señala un letrero que acababan de colocar en el departamento de compras, que decía, a partir de la fecha los rodamientos solo se compran los días lunes. Y recuerdo que cuando fui a pedir el rodamiento era más o menos un día miércoles. Eso significaba que tenía que esperar varios días para poder ser atendido. Entonces el comprador me dijo, yo no puedo hacer nada, tienes que ir a hablar con el jefe. Inmediatamente me dirigí donde el jefe, y cuando el jefe me vio entrar con el rodamiento en la mano, me dijo, ya sé por qué vienes, me dijo. Pero ¿sabes qué? Olvídalo, ¿no? Ustedes tienen que planificarse mejor y te voy a explicar cuál es el problema. Ese rodamiento que tú tienes en la mano cuesta $10 aproximadamente, y traerlo de emergencia va a implicar traerlo en un taxi que le va a sumar por lo menos $20 más. Entonces lo que podía haber costado $10 va a terminar costando 30. Por eso es que nosotros, para evitar ese tipo de compras de urgencia, vamos a acumular los pedidos durante la semana para finalmente atenderlos el día lunes. Y el proveedor, o sea, nuestro proveedor ha ofrecido entregarlos sin costo adicional. ¿Qué te parece? Te recomiendo que te programes mejor y esperes hasta el día lunes que te vamos a atender con ese rodamiento. Evidentemente, él creía que si ahorraba ese dinero para su área, eso iba a ser bueno para la empresa. Ni qué decir todo el problema que esto iba a originar, y que el dinero que la empresa iba a perder era mucho, pero mucho más que $30. Absurdo, ¿verdad? Entonces, claramente, estas historias ocurren una y otra vez en diferentes áreas de la empresa. Y siempre es lo mismo. No se respeta la relación cliente-proveedor. Se aprecian más los resultados de mi área que lo que puede significar esto para la compañía. Es decir, los intereses de la compañía quedan en un segundo plano. No hagan eso, por favor. Ahora, si se puede tomar alguna otra solución para resolver este tema de los rodamientos, a buena hora. Pero en ese momento, de hecho, tenía que ser atendido. No había otra solución posible. ¿Ok? Bien, entonces, no lo olviden. Siempre tenemos esta triple
función. En algún momento somos clientes de alguien, en otro momento somos agentes de transformación y en otro somos proveedores. ¿Ok? Bien, les agradezco mucho su paciencia. Espero que todo lo comentado haya sido de su interés y quedo atento a cualquier consulta que puedan hacer. Y nuevamente agradezco a Alexander por la invitación y a todo su grupo que está haciendo una magnífica labor. Gracias.